Bien, en esta ocasión nos piden calcular la suma de las siguientes expresiones algebraicas. En este caso tenemos 5 ejercicios. El primero, el cual ya escribí aquí, nos pide sumar estas 3 expresiones algebraicas. Para eso vamos a tomar la primera expresión algebraica. Vamos a copiarla. Y vamos a copiar la segunda expresión algebraica también. Pero esta la vamos a poner abajo de la primera expresión y la tercera expresión pues abajo de la segunda. Lo siguiente que vamos a hacer pues es acomodar de manera que queden términos semejantes. Vamos a empezar con el primer término, que es esta a al cubo, y vamos a tratar de encontrar en la segunda expresión y en la tercera expresión términos que también tengan esta a al cubo. Vemos que en la segunda expresión, en esta, pues no hay ningún término que tenga a al cubo. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a desplazar hacia la derecha. Y pues nos pasamos a la tercera expresión, que en este caso aquí vemos que este término de menos a al cubo pues tiene el mismo término, que es justamente a al cubo. Entonces de aquí pues vemos que esta parte pues tienen términos semejantes, y así vamos a hacer con los demás y con cada uno de los términos. Entonces el siguiente término es este a cuadrada b. Vemos que el segundo término pues justamente tiene ese a cuadrada b, mientras que en la tercera expresión pues no tiene ese término. Entonces lo vamos a desplazar a la derecha. Posteriormente tenemos aquí este término que es b al cubo. Vemos que la segunda expresión sí lo tiene, entonces pues vamos a cambiar y vamos a desplazar esto hacia la derecha. Y este término que es de b al cubo, pues vamos a alinearlo en esta misma hilera. Entonces, si nos fijamos aquí, pues tenemos ya el término de a cuadrada b, todos los términos semejantes aquí, los términos de b al cubo aquí, y pues estos ya quedaron acomodados en los términos semejantes de a por b cuadrada. Entonces, pues teniendo estos términos semejantes, pues lo que podemos hacer ahora sí ya es sumar justamente estas partes de los términos. Entonces, en el primer caso, con esta a al cubo, pues vamos a tener ese término semejante, y por otra parte vamos a sumar los coeficientes. Entonces tenemos aquí 2 y aquí tenemos este que es un menos 1. Entonces tenemos 2 menos 1, pues es 1, y pues con su término semejante que es a al cubo. Después este otro es 3 menos 2, pues son más 1. Eso nos queda 1 positivo con su término semejante que es a cuadrada b. Después aquí tenemos menos 4 más 3, pues nos queda menos 1, y con su término semejante es b al cubo. Y en este último tenemos menos 4 más 2, que nos queda menos 2, y su término semejante que es ab cuadrada. Vemos que las sumas a veces corresponden a restas, pues porque tienen signos contrarios. Finalmente, entonces esto lo podemos reducir, pues los unos que están multiplicando pues los vamos a omitir, porque pues ya sabemos el resultado de multiplicar por la unidad, y tenemos que esto es a al cubo más a cuadrada b menos b al cubo menos 2ab al cuadrado. Y pues este es el resultado de haber sumado justamente estos 3 términos que tenemos aquí. Entonces, resumimos, la idea es agrupar los términos semejantes y después hacer la operación correspondiente con los coeficientes y acompañar esos coeficientes con sus términos semejantes. Hacemos reducción en caso de que se pueda y pues obtenemos el resultado.
Entonces para el segundo ejercicio pues tenemos ahora estos tres términos. Entonces pues copiamos nuevamente, tenemos este primer término, el cual vamos a copiar aquí. Tenemos el siguiente término que vamos a copiar acá y el tercero que vamos a copiar acá. Pues vamos aquí a indicar que estamos haciendo una suma justamente de términos de esta forma y el resultado lo vamos a poner abajo de esta línea. Entonces volvemos a agrupar, tenemos el primer término que es m al cubo. Vemos que ni el segundo ni el tercero tienen ese término, entonces los desplazamos a la derecha. Después agrupamos los términos mn, que en este caso pues solo el segundo tiene, este de aquí pues no tiene, el tercer expresión no la tiene, entonces la desplazamos a la derecha también. Agrupamos los términos con n al cuadrado, que son estos que están aquí, que ya están agrupados. Después pues ya terminamos con los términos de la primera expresión. Nos vamos ahora con los de la segunda, que en este caso tenemos este más 5, que es un término que se le dice que es independiente porque no tiene ninguna otra variable, no tiene otra cosa más que números. Y pues también se agrupan con los números. Y finalmente pues nos pasamos a la última expresión donde tenemos pues este término de m cuadrada, que es el único que tiene ese término de m cuadrada. Entonces pues lo siguiente es hacer la suma. Entonces tenemos aquí 4 y como en ninguno de los otros tienen términos relacionados con m al cubo, pues lo podemos poner aquí con 0 solamente para ir ordenando la parte de las sumas que vamos a ir haciendo. Entonces por ejemplo aquí también va una suma con un 0 y aquí otra suma con este 0. Entonces es solamente para los coeficientes irlos sumando en orden y que no se nos pueda de alguna forma cruzar o equivocarnos al sumar. Entonces tenemos 4 más 0 más 0, tenemos que es 4 y el término semejante es m al cubo. Después tenemos 6 menos 3, pues nos queda más 3 y el término semejante es m por n. Después aquí tenemos 3 menos 2 más 3. Aquí aunque no tenga el signo, pues hay que asociarlo con un más para que justamente pues, los símbolos, los signos nos ayuden a hacer la operación. Entonces tenemos 3 más 3 son 6, menos 2 son más 4 y el término semejante es n cuadrada. Pasamos con los términos independientes y tenemos que esto es 5 más 0, pues son 5, menos 3 son más 2. Y pues este término pues que está solito pues queda así porque pues al sumarle ceros nos queda el mismo término. Entonces tenemos que pues es justamente el resultado de sumar esas tres expresiones algebraicas anteriores que tenemos. Pasamos al siguiente inciso. Tenemos pues nuevamente vamos a copiar los términos que tenemos, las expresiones. Tenemos la primera expresión, tenemos la segunda expresión y tenemos la tercera expresión. Entonces de aquí nuevamente pues hay que acomodar, pues vamos a indicar aquí que estamos haciendo una operación de suma algebraica y pues vamos agrupando. El primer término es x cuadrada, el segundo término aquí tiene x cuadrada y el tercero tiene hasta acá este término de x al cuadrado. Entonces vamos a pasarlo de este lado. De aquí no puede quedar este hueco porque si no pareciera que están multiplicando o nos puede causar confusión. Por lo que aquí es conveniente agregar el signo más porque eso no cambia el signo de la operación o de los términos que estamos trabajando. Ahora recorremos para que los términos de x cuadrada, los términos, aquí déjenme indicar estos, los términos de x cuadrada son los que están alineados ya, entonces los podemos sumar. Después aquí vemos que ya también nos quedaron alineados los términos de x por y y también aquí nos quedaron ya alineados los términos de y al cuadrado, perdón. Entonces eso pues ya nos permite hacer la suma automáticamente. Entonces aquí en este término de x al cuadrado podemos visualizar que se está multiplicando por un 1
y este menos 1 que también está multiplicando un 1. Entonces tenemos 2 más 1 menos 1. Entonces tenemos que eso es 2. Y el término semejante es x al cuadrado. Para el siguiente término semejante, que es x por y, tenemos aquí que es 4 más 2 más 2. Entonces este 2 más 2 son 4, menos 4 nos queda 0. Entonces aquí voy a poner 0 por xy. Ahorita lo voy a dejar nada más expresado solamente para enfatizar que es el resultado, digamos, de esa suma de los términos semejantes. Continuamos con el siguiente término semejante, que es y cuadrada. Entonces tenemos que es 3 menos 2 es 1, menos 1 nos queda 0 también. Entonces tenemos que es 0 por y al cuadrado. Entonces estos términos que están multiplicados por 0, pues nos quedan que es 0. Y pues entonces el resultado de esto pues va a ser 2x cuadrada más 0, pues que es 2x cuadrada. Entonces la suma de esas tres expresiones algebraicas pues nos va a quedar simplemente 2x al cuadrado. Nuevamente, aunque estamos sumando, como los coeficientes tienen su propio signo, pues se llega a la operación de restar, pero en coeficientes, aunque la operación general es una suma. Bien, el cuarto ejercicio, ahora tenemos estos tres expresiones algebraicas. Entonces tenemos la primera que vamos a agarrar y copiar aquí. La siguiente también copiamos y la tercera también copiamos. Aquí nuevamente enfatizamos que es una suma algebraica y pues vamos a agrupar los términos semejantes. Aquí vemos que ya las tres expresiones están agrupadas. El primer término con x al cubo, el siguiente es x al cuadrado, que también ya están expresadas en esta parte. El siguiente aquí es x, pero vemos que aquí este menos 8 no está multiplicada por esa x, entonces vamos a desplazarlo a la derecha. Y para el último término, pues nada más déjenme acomodarlo un poquito más ordenado para que quede mejor expresado la parte de las sumas de los términos con sus respectivos términos semejantes. Entonces, pues ya una vez agrupados, aquí vemos que este menos le podemos multiplicar aquí por menos 1 y entonces hacemos la suma. 3 menos 1 son 2 más 2 son 4. Y el término semejante es x al cubo, entonces acompañamos con ese término semejante. Aquí tenemos 8, menos 8 menos 2 son menos 10, más 3 son menos 7. Y el término semejante es x al cuadrado. Aquí en esta parte del segundo término, pues aquí no hay ninguno, entonces le podemos poner aquí un 0, no afecta en nada, y entonces tenemos 9 menos 7, tenemos que es más 2, y el término semejante es x. Lo mismo podemos agarrar aquí y sumar con un 0, y entonces tenemos menos 8 más 5 son menos 3. Entonces, pues vemos que que es 4x al cubo menos 7x al cuadrado más 2x menos 3, es nuestro resultado final al haber sumado estos tres expresiones algebraicas. Bien, vamos con el último inciso. Tenemos nuevamente estos tres expresiones algebraicas. Vamos a agarrar la primera, la copiamos, agarramos la segunda, la copiamos, aquí déjenme agregarle el signo más que no se pasó bien, y este otro término, la tercera término, expresión algebraica, pues lo ponemos aquí. Entonces vamos a acomodar nuevamente en orden. Tenemos c cuadrada en el primer término. Vamos a indicar aquí que estamos haciendo una suma y que esperamos un resultado. Y entonces en el segundo no vemos ninguna c cuadrada. Entonces vamos a agarrar y lo desplazamos todo a la derecha.
Vemos que el tercer término, la tercera expresión sí tiene ese término de c cuadrada, entonces ahí lo dejamos. Nos vamos al segundo, que es c por d. Vemos que aquí está c por d, entonces hay que intercambiar este orden, entonces hay que agarrar este menos 3c por d y ponerlo en esa columna. De aquí vemos que en la tercera expresión, en esta, no hay ninguna c por d, entonces pues vamos a agarrar esto y vamos a desplazarlo a la derecha. Para el último término de esta expresión es con el término d, y vemos que pues este no lo tiene, la segunda expresión, entonces vamos a pasarlo para acá, y esta tercera expresión sí lo tiene, que aquí está, que es 4d. Terminamos con este, nos pasamos al segundo y pues nos queda aquí 3c, que ya está alineado con este menos 2c. Y finalmente pues este menos 2d cuadrada pues lo vamos a alinear con este más 2d cuadrada. Entonces pues aquí, y ya nada más para terminar y volver a enfatizar el procedimiento, pues es de que aquí tienen términos semejantes estos términos de aquí también son semejantes, estos de aquí también son semejantes, estos y estos. Es decir, debemos de agrupar los términos que tengan los mismos términos, y de ahí es que se llamen términos semejantes. Lo siguiente pues es ya hacer como tal la operación. Aquí tenemos que este c cuadrada, pues podemos imaginar que está multiplicado por un 1, que no afecta a la operación, y entonces tenemos 1 más 1, pues nos queda 2, y pues el término semejante es c cuadrada. Después aquí este siguiente tenemos que es menos 3 más 2, nos queda menos 1, c por d, que es el término semejante. Después en el término con d tenemos 4 menos 2, pues nos queda más 2d. Y aquí tenemos 3 menos 2 son más 1c, que es el término semejante, y aquí menos 2 más 2 pues nos queda más 0, que multiplica el término semejante de cuadrada. De aquí pues tenemos que 0 por cualquier cosa pues nos queda que 0, y pues entonces en los términos que tienen 1 pues los vamos a dejar simplemente con el puro término semejante, entonces nos queda que es 2c cuadrada, que es este primero, menos cd más 2d más c. Y este es el resultado final de haber sumado estos. Nuevamente enfatizo, por ejemplo, en este último caso, por ejemplo, 3 menos 2, aquí pareciera una resta, pero es porque el signo menos 2, porque el 2 tiene un signo menos, entonces ahí es que esta suma se convierte en una resta, porque justamente este signo de aquí le está cambiando la operación a esta suma. Cuando son, por ejemplo, con signos iguales, pues entonces se suman y conservan el signo que tienen cada uno de ellos. Pero al tener signos contrarios, como en este caso, o en este caso, o en este caso, o en este caso, pues todos van a tener que hacer una resta y queda con el signo del número mayor. Aquí, por ejemplo, fue 3 menos 2 es 1 y el signo del mayor es menos 3, entonces queda menos el 1. Aquí el signo mayor es del 4, entonces queda más, y 4 menos 2 nos queda 2. Aquí el signo mayor es el que tiene acompañado al 3, entonces queda más, es lo que nos va a quedar, y 3 menos 2 nos queda 1. Y aquí, como los dos tienen el mismo valor, digamos 2, entonces pues nos va a quedar un 0, y pues eso justamente nos va a quedar ese 0 que ya no queda representado en el resultado final. Y bueno, entonces con esto se resolvieron estas sumas de expresiones algebraicas. Y bueno, esto es todo por mi parte en esta ocasión. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden poner abajo del video. Los invito a que se unan a nuestra comunidad, donde se dan asesorías en vivo y se responden las dudas que ustedes tengan en ese momento. Gracias por ver el video. Saludos.